a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Los menores de 14 años pasarán de estar confinados en casa a poder salir con sus progenitores, pero solo a supermercados, farmacias y bancos. Ni parques ni paseos, una medida que ya está recibiendo una fuerte contestación social y política. Muchos padres se sienten inseguros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya conocemos las condiciones del desconfinamiento para los menores de 14 años y muchos son los padres que no entienden que se les autorice a meter a sus hijos en la boca del lobo. ¿Son más seguros los supermercados o las farmacias que la propia calle o un parque? ¿Están así más controlados los movimientos? Son las preguntas que de momento el Gobierno no ha sabido aclarar. Nosotros vamos a intentar en unos minutos conocer la opinión del Comité de Expertos de Castilla y León sobre esta medida. Llevamos 37 días en cuarentena y siguen aumentando los contagios, aunque poco a poco también vemos síntomas de que la cosa empieza a mejorar. Dos ejemplos. El Hospital de Ávila ha desinfectado esta mañana una de sus plantas para poder atender a enfermos que ya no tienen el COVID-19 y el Hospital de Campaña de la Feria de Muestras de Valladolid cerrará el 26 de abril. Comenzamos. A la farmacia, al súper o al banco, los niños menores de 14 años no podrán salir a dar un paseo a partir del día 27, sino acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el estado de alarma. Este alivio parcial del confinamiento para los niños ha generado bastante polémica e inquietud entre los padres. Sara Ayuso, Moncloa, el ministro de Sanidad va a comparecer de forma imprevista. ¿Podría ser una rectificación? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos a la espera de esa comparecencia por parte del ministro de Sanidad. Estaba prevista para las 8:15. Se ha convocado, como comentabas, de forma imprevista, después de mantener una reunión con los vicepresidentes Iglesias y Rivera para establecer una guía informativa que explicase los términos de esas salidas de los niños, pero no descartamos que haya una rectificación, sobre todo tras la avalancha de críticas que han recibido en el plano político. Las críticas llegaban desde la oposición. Pablo Casado en su cuenta de Twitter pedía una rectificación al Gobierno. También Inés Arrimadas ha cargado contra la improvisación y la falta de consenso del Ejecutivo, pero también llegaban desde Podemos, donde han cuestionado si los supermercados son el lugar idóneo para los niños. La Sociedad Española de Pediatría, una de las sociedades en las que se apoya al Gobierno para estas decisiones, acaba de emitir un comunicado en el que expresa su total desacuerdo con la medida en los términos planteados por el Gobierno hasta el momento. Dice que no se corresponde con sus recomendaciones y pide al Ejecutivo un nuevo dictamen que permita a los niños disfrutar de los beneficios del aire libre. El presidente del Gobierno hizo este anuncio el pasado sábado. A partir del 27 de abril, el Gobierno de España tomará medidas de alivio para el desconfinamiento, si me permiten la expresión, de nuestros más pequeños. Desde ese momento, mucho se ha especulado sobre el cómo, el cuándo y el quién. Y el quién, al final, es el de niños menores de 14 años. Podrán, acompañados de un adulto, salir a hacer algunas de las tareas de las que ahora se permiten. Podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Castilla y León siempre se ha mostrado prudente para esta salida de los niños. Es un poco pronto para esta salida de los niños, pero bueno, veremos qué es lo que nos dicen y sobre todo en qué condiciones se permite esta salida. Muchos políticos también han criticado la medida y piden una rectificación al Gobierno. Y los padres esperaban más una autorización para dar paseos cortos. Algunos pediatras también muestran sus recelos. La medida no se adapta a las necesidades reales de los niños, ¿no? Es bueno que salgan, que puedan hacer actividades, pero lo razonable sería que pudieran hacer pues actividades al aire libre, donde pudieran estar siempre acompañados. En los próximos días, el Gobierno tiene previsto elaborar un documento para dar respuesta a las dudas que ha generado esta decisión del Consejo de Ministros. Como les decíamos, estaremos muy pendientes a lo largo del informativo por si coincidimos con la rueda de prensa del ministro Salvador Illa,
Les decíamos antes, podría haber una rectificación, pero de momento no tenemos ninguna certeza. Como estábamos diciendo, muchas están siendo las reacciones en contra, tanto sociales como políticas, ante esta polémica medida del Gobierno. De hecho, la plataforma Change.org ya está recogiendo firmas de muchos padres bajo la campaña Paseo sí, compras no. Hoy queremos saber qué opina el Comité de Expertos de Castilla y León y para ello tenemos ya a Mercedes Garrido, vocal de este comité y presidenta de la Asociación Regional de Pediatría. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, que los niños de menos de 14 años solo puedan salir de casa para ir al supermercado o a las farmacias, que también son focos de contagios, ¿es una medida segura? Vamos a ver, nosotros desde que se empezó a transmitir esta información siempre hemos llamado a la prudencia porque nos parece que tenemos que defender ante todo el bienestar de los niños y de los adolescentes como sociedad pediátrica, evidentemente, pero siempre con seguridad y si se cumplen las condiciones epidemiológicas adecuadas. La sorpresa ha sido que después de anunciar esta medida nos encontramos que lejos de hacer una medida controlada en la que se puedan mantener las distancias de seguridad y de una forma más controlada y segura, pues lo que se ha anunciado es visitas a supermercados o farmacias, que justo son lugares en los que es muy difícil el control de los menores y lugares cerrados, lejos del aire libre que buscábamos y además con aglomeración de personas. Entonces, no nos parece una medida para nada adecuada. Sí, señora Garrido. ¿Sería, por lo tanto, más tranquilizador que los niños puedan pasear con sus padres por la calle, incluso como ha hecho algún país europeo, en un radio limitado cerca del domicilio? Evidentemente lo que nosotros siempre hemos pedido es que cuando se hiciera la desescalada, que tenía que ser en un momento en el que epidemiológicamente se pueda, por supuesto, pues que comenzará de esta manera, con actividades individuales para evitar el contacto social, que se puedan mantener las distancias de seguridad y conseguir así de esa manera el beneficio que es salir al aire libre y poder dar un paseo, tomar el sol, pero evidentemente son medidas que tienen que hacerse de una manera, con una estrategia clara de paseos cortos, no todos los niños a la vez, y estableciendo claramente quién puede, quién no puede salir. El Comité de Expertos de Castilla y León, lo viene diciendo la consejera de Sanidad estos días, no estaba de acuerdo en que el desconfinamiento de los menores fuera justo en estos días. ¿Confía en una rectificación por parte del ministro Illa que posiblemente se produzca en unos minutos? Pues supongo que con todo el revuelo que se ha formado en redes y la presión social, pues probablemente rectificar es de sabios. Y evidentemente nosotros siempre desde el comité lo que se ha pedido es prudencia porque es una enfermedad de la que desconocemos muchas cosas, no sabemos el papel que juegan los niños en esta enfermedad como transmisores de enfermedad, entonces por eso se pedía esa prudencia. Y si se hace el desconfinamiento o flexibilizar esas medidas, pues que se haga de forma controlada. Por último, como pediatra, ¿están percibiendo estos días, después de que los niños llevan más de un mes metidos en casa, consultas sobre situaciones de angustia o estrés de los más pequeños? Pues sorprendentemente los niños han demostrado una capacidad de adaptación increíble, los niños y sus familias, porque la verdad es que nos han sorprendido incluso a nosotros. No hemos tenido un gran número de consultas relacionadas con problemas conductuales o con problemas de salud por el confinamiento. Sí que en la última semana que ya se empezaba a hablar de estas medidas de flexibilizar, pues sí que nos han consultado por miedo o por problemas de sueño, pero realmente no han sido unas consultas mayoritarias. Entonces, creo que ellos han demostrado que tienen una capacidad de adaptación mucho mejor que los adultos. Pues Mercedes Garrido, representante del Comité de Expertos de Castilla y León, gracias por atendernos. Muchas gracias. Los niños podrán empezar a salir a la calle, pero no así otro grupo de personas que entre los mayores de edad son los más afectados por el confinamiento. Hablamos de los jóvenes de entre 18 a 39 años que, según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid y Grupo 5 realizado con 3.500 personas, son los que presentan más ansiedad, depresión y sentimientos de soledad. El confinamiento empieza a pasar factura psicológica a los ciudadanos.
El estudio se realizó tras 2 semanas de confinamiento y no deja lugar a la duda. Un altísimo porcentaje de la población empieza a tener en mayor o menor grado problemas psicológicos. Alrededor del 60-70% están teniendo una sintomatología de bajo estado de ánimo, de ansiedad, preocupaciones, dificultades en el sueño. A los psicólogos les preocupa cómo va a evolucionar. A más tiempo encerrados, más problemas, sobre todo para los jóvenes de entre 18 y 39 años, que son los que peor lo llevan entre los adultos. Inseguridad económica, laboral, de estudios, etcétera, que sitúa a estas personas en un punto donde resistir un confinamiento puede ser algo más complicado para ellos, ¿no? Los más expuestos, camioneros, sanitarios, policías, repartidores y empleados de supermercados, son los profesionales más afectados debido al riesgo de contagio. Sin duda va a haber unos efectos traumáticos y postraumáticos en algunas personas de esta población. El estudio también observa diferencias entre hombres y mujeres. Ellos tienen más tendencia a la ansiedad y al estrés postraumático. Ellas sufren más procesos depresivos. El Hospital de Ávila poco a poco vuelve a la normalidad. Los equipos de desinfección han limpiado la planta sexta, donde se han atendido a los enfermos con coronavirus para atender a otros pacientes. También hoy hemos sabido que el hospital de campaña de la Feria de Muestras de Valladolid cerrará el 26 de abril, aunque se mantendrá en hibernación por si hay un rebrote del COVID-19. Como les decíamos, estábamos muy pendientes de la comparecencia, de la rueda de prensa que está dando ya el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Hablábamos que podría rectificar o podría abordar y ahondar en las medidas que ha anunciado esta mañana la ministra portavoz. Le escuchamos. Comparece en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Buenas tardes, ministro. Buenas tardes. Quisiera comentar con todos ustedes 3 cuestiones y voy a hacer también esta noche 2 anuncios. La primera cuestión que quería compartir con ustedes es hacer una reflexión sobre el balance de las medidas que ha ido tomando el Gobierno hasta la fecha de hoy y muy en concreto del decreto de estado de alarma que se adoptó el 14 de marzo. Desde que tomamos esta decisión, el 14 de marzo, hemos logrado, en primer lugar, alcanzar el pico de la curva. Recuerden ustedes que era la primera etapa de las 3 en que fijamos este combate contra la enfermedad, contra el COVID-19. Pues bien, desde el 14 de marzo, cuando el Gobierno adoptó la decisión de decretar el estado de alarma, hemos alcanzado el pico. Por tanto, hemos completado la primera de las 3 etapas de este combate contra el COVID y estamos ahora en la segunda etapa, en la etapa de doblegar la curva. Lo estamos logrando. Los datos que vamos conociendo cada día y que el doctor Simón y los técnicos les van comentando a ustedes nos indican esto, que estamos logrando doblegar la curva. El balance más importante, por tanto, de estas 5 semanas y algunos días de decreto de alarma, de estado de alarma en nuestro país, es que las medidas que se tomaron han dado resultados y que fue un acierto tomar esta medida para el conjunto de las comunidades autónomas, para el conjunto de los territorios de España. Esta medida ha beneficiado a todos los españoles y ha beneficiado al conjunto de las comunidades autónomas. El objetivo que tenemos ahora es consolidar estos crecimientos bajos en el número de casos notificados y en el número de fallecimientos. Esto nos va a llevar un tiempo, no va a ser una tarea fácil, pero hemos avanzado mucho, hemos avanzado sustancialmente y, por tanto, las medidas que se tomaron, insisto, han beneficiado al conjunto de las comunidades autónomas, al conjunto de los españoles. La segunda cuestión que les quería comentar y el primer anuncio que quiero hacer es que, como ustedes saben, mañana el presidente del Gobierno va a solicitar una prórroga de 15 días adicionales del estado de alarma y el Congreso de los Diputados tendrá que pronunciarse al respecto. No estamos en una fase de desescalada, seguimos en una fase de confinamiento, porque así lo aconseja la situación epidemiológica que tenemos en nuestro país. Pero en cambio sí que el decreto de alarma que llevamos mañana al Congreso de los Diputados para que autorice eventualmente su prórroga permite algunas medidas de alivio y en concreto me habilita a mí, como ministro de Sanidad,
para tomar ciertas decisiones de alivio de este confinamiento en base a la evolución epidemiológica, a la evolución de la situación de la epidemia en distintos ámbitos del territorio español. Este es un gobierno que escucha y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Daremos a conocer los detalles concretos y las recomendaciones de cómo tienen que producirse estos paseos. Lo estamos trabajando con diferentes miembros del Gobierno, en concreto con la Vicepresidencia Segunda de Asuntos Sociales. E insisto, este fin de semana he tomado la decisión de emitir una orden que permitirá desde el mismo domingo, día 26 de abril, primer día, si se aprueba mañana en el Congreso el decreto de estado de alarma en que estará vigente este nuevo decreto, tomaré esta orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos en las condiciones concretas que daremos a conocer próximamente. Quiero insistir en que el Gobierno ha actuado hasta la fecha con máxima prudencia y quiero decirles que lo vamos a seguir haciendo. Aquí está en juego la salud de todos los ciudadanos, aquí está en juego la salud pública. Es verdad que gracias al esfuerzo y ejemplaridad... Pues lo acaban de escuchar, el ministro Salvador Illa, el ministro de Sanidad, ha rectificado a la medida anunciada esta mañana por la ministra portavoz, por María Jesús Montero, y los niños de menos de 14 años podrán salir a pasear. Hasta ahora solamente podrían salir con sus progenitores para ir a la farmacia, para ir a los bancos y para ir a los supermercados, pero a partir del domingo los menores de 14 años pueden salir a pasear. Es una rectificación, enmienda a la plana, digamos, a lo que había dicho esta mañana la ministra tras la contestación social y política originada esta tarde ante esa medida. Continuamos. Sanidad empezará el lunes a medir el nivel de inmunidad al virus de los ciudadanos, es decir, saber el porcentaje de personas que ya han pasado la enfermedad. Será a través de test aleatorios. Un total de 10.140 castellanos y leoneses participarán en este estudio de seroprevalencia del COVID-19. La Junta recuerda que asumir la logística de este trabajo les obligará a reforzar medios en atención primaria, donde se pretenden hacer estas pruebas. Y es que a estos profesionales también les ha cambiado su forma de trabajar. Hoy hemos pasado la mañana con una médico de familia y nos lo cuenta. Su jornada laboral sigue empezando a las 8 de la mañana, pero es muy diferente a hace unas semanas. Ahora la mayoría de las citas son por teléfono. Yo soy un médico de familia, de tocar, de explorar, de tener al paciente cerca. Entiendo que la gente que está malita, entiendo que hay veces que nos rayamos, entre comillas, un poco, pero por lo general estamos teniendo unas consultas bastante gratas por teléfono. Isabel atiende cada día a una treintena de pacientes. A algunos con COVID los llama a diario. También sigue a crónicos si hace falta en casa y asiste en un centro de menores. El domicilio es la zona de más peligro y de más riesgo, porque no sabes cuánta cantidad de virus hay en el habitáculo, cómo se ha ventilado esa habitación, qué es lo que tiene ese paciente. Pero deja el miedo en la puerta y sigue con su labor. Estoy gratamente sorprendida hasta de mí misma, ¿no? De que lo he aceptado, de que creo que lo estamos haciendo bien. Estoy tranquila con lo que estoy haciendo. Creo que tenemos que avanzar y tenemos que volver a reestructurar nuestro centro de salud. Porque también piensa en el día de mañana y en recuperar la atención exhaustiva de todos los pacientes. La Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias penales para aclarar qué ha ocurrido en 6 residencias de Castilla y León. 3 están en Valladolid y el resto en León, Salamanca y Soria. En todas ellas se investigará el gran número de contagiados y de fallecidos por coronavirus. De momento en la comunidad no hay denuncias directas de familiares, pero la Fiscalía ha decidido actuar de oficio. En toda España investigarán a 86 residencias. También hay abiertas 121 diligencias civiles, 15 de ellas en Castilla y León. Vamos ya con el análisis de los datos de la pandemia y comenzamos con los contagios. Un martes más las cifras aumentan en parte por los datos del fin de semana sin notificar y hasta hoy y también por las pruebas de diagnóstico. Nati Menendre, buenas noches. ¿Cuántos PCRs se han hecho hasta ahora en la comunidad? Buenas noches, José Luis. Pues entre PCR y los test rápidos, que también se han hecho, en total más de 92.000 test llevamos hechos, y eso también, esas cifras, engordan el número de contagios. Es verdad que hoy se ha notado un aumento sustancial, 166 contagios más, pero lo realmente importante no es ese dato comparativo, que es un 70% más de ayer, sino si el ranking
está subiendo mucho, es decir, hemos alcanzado, lo decía antes el ministro de Sanidad, hemos alcanzado el tope y ahora hay que mantenernos en esa meseta. Bueno, pues la subida sí que está siendo más o menos similar a la de durante todos los días, en torno a un 2,5%, pero aún así los casos siguen subiendo. Ahí los tenemos a nivel nacional, 3.968 contagios más, eso supone casi un 7% menos con respecto a ayer, y ya veían este dato del 70%, pero es también en Castilla y León con respecto a ayer. También es destacado, porque si algo nos demuestra el drama que estamos viviendo, es el de las muertes. Es como si todos los días nos despertáramos con una catástrofe aérea, de un avión que se ha estrellado, y nos dijeran, por ejemplo, que hoy han vuelto a fallecer 430 personas, 32 de ellas en Castilla y León. Pero siempre hay un dato para el optimismo, y es que las altas siguen también subiendo, un 13% más, 1.927 más altas dadas hoy a nivel nacional y 185 en Castilla y León. Ese es el dato positivo. Nati, tienes un mapa virtual que nos muestra muy bien cómo han sido los contagios día a día en cada una de las áreas básicas de salud. Así es, lo ha elaborado el grupo Geoter de la Universidad de Burgos, y en él se ve cómo ha ido evolucionando en las zonas de salud. Veían, son los puntos rojos, cómo empiezan desde el 23 de marzo más pequeño, y empieza a extenderse hasta prácticamente toda la comunidad convertirse en un punto rojo. Es una manera de medir la incidencia en nuestras zonas rurales, y nos sigue diciendo además que hay 4 provincias que en tanto en número de contagios como en fallecidos se están ahí todos día tras día en ese ranking. Es Valladolid, León, Salamanca y Segovia, tanto en contagios como en fallecidos. Pero los fallecidos pueden ser mayores, porque hoy mismo la Sociedad de Forenses estaba denunciando que no se hace ni una sola autopsia por el riesgo al contagio. La denuncia de algunos forenses es clara. En España no se están haciendo autopsias a fallecidos por coronavirus. Tengo constancia plena de que no se están haciendo autopsias clínicas a ningún fallecido por COVID directamente por conversaciones con directores de hospitales de más de 1000 camas y por patólogos de los servicios de anatomía patológica. El Ministerio de Sanidad no ha prohibido tajantemente las autopsias a fallecidos por COVID-19, pero en una instrucción por escrito remitida el pasado 6 de abril sí las desaconseja, salvo en casos muy excepcionales, por el alto riesgo de contagio que tendría para sus ejecutores. Desde la Sociedad Española de Anatomía Patológica afirman que estas autopsias de enfermedades infecciosas como el COVID-19 requieren salas especiales que en España escasean, con unas condiciones de seguridad muy estrictas. Porque además, los patólogos no disponíamos de EPIs, de equipos de protección individual, que se priorizaba, se dirán a los facultativos y a las enfermeras. Hasta la fecha se han realizado muy pocas autopsias en el mundo, pero las conclusiones preliminares ofrecen datos sorprendentes. Los pulmones se ven afectados por el virus. Pero hay lesiones en miocardio, hay lesiones en riñón, hay lesiones en otras vísceras. No obstante, dicen los patólogos, no hay conclusiones claras aún, y para tenerlas se necesitaría practicar muchas más autopsias. Nuevo capítulo en la guerra sobre la libertad ideológica y el uso de las redes por parte del gobierno. Este que ven es el muro del Ministerio de Sanidad en Facebook. Un muro plagado de perfiles falsos, los llamados bots, que apoyan y viralizan los mensajes sobre la gestión del gobierno. Ayer el propio ministerio aseguró estar siendo víctima de un ataque. Todos los perfiles tienen algo en común. Fueron creados después del 16 de abril y con nombres de mujer. Y después de las polémicas declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, hoy hemos sabido que la Benemérita pidió por correo electrónico que se localizaran noticias falsas que pudieran crear desafección a instituciones del Gobierno. Así lo corrobora este correo electrónico enviado el pasado día 16 a distintos mandos. La intención de esta orden, realizar un informe ministerial sobre los bulos y noticias falsas que circulan en la red. La Guardia Civil admite la desafortunada redacción del correo y el propio general Santiago, poco habituado a hablar con los medios de comunicación, hoy ha dicho que la Guardia Civil no actúa contra la crítica política.
Cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado. Hablamos de bulos y desinformación de carácter incierto. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información. ¿Qué es un bulo? ¿Se puede castigar penalmente? Los expertos aclaran que son mentiras intencionadamente difundidas que, sin embargo, no pueden perseguirse penalmente, salvo excepciones. Salvo que pueda constituir un delito de odio o bien un delito de alteración del orden público. El ministro del Interior ponía de ejemplo un bulo que persigue la policía: difundir en las redes sociales que existe ya una vacuna, pero que hay intereses ocultos para que no se comercialice. ¿Alguien puede tener la opinión de que esa vacuna todavía no se ha sacado por motivos económicos? Pues es perfectamente lícita. ¿Sabe el ministro que eso no es verdad? ¿Podría acreditar el ministro de manera fehaciente que eso es falso? Interior también reconoce que están monitorizando las redes en busca de bulos, una medida que divide a los expertos. Yo entiendo que el Ministerio del Interior está habilitado para efectuar una monitorización de las redes sociales a fin de detectar los bulos. Que el Estado intente averiguar, intente meterse en tu casa, intente colocarte una cámara, intente actuar de manera preventiva a la comisión de delitos es algo absolutamente disparatado en este caso. El Gobierno cree, según dijo el ministro de Justicia, que tenemos un problema como sociedad con los bulos y que pretende que sus autores no queden impunes. Pocas veces la Universidad de Valladolid ha sido trending topic. Ayer lo fue bajo el hashtag La UVA no responde. Indignación y malestar entre los universitarios. Se sienten abandonados a unas semanas de tener que enfrentarse a los exámenes. Y no es para menos, en 2 semanas muchas facultades empiezan ya los exámenes y los estudiantes no saben cómo llevarlos a cabo. Hoy el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid se ha acordado que será de manera virtual, pero no se ha especificado cómo. También hay profesores molestos que quieren que estas pruebas se retrasen. La UVA no responde se convirtió ayer en trending topic nacional. Más de 4.000 tweets en tan solo 2 horas. Los estudiantes se preguntan cómo van a hacer exámenes vía online si en muchas ocasiones el campo virtual está saturado. Hemos hecho un simulacro y realmente ha ido muy mal. Se sienten abandonados y se quejan de la intensa carga de trabajo. Y todo esto con la negativa de algunos profesores a cambiar el método de evaluación y la incertidumbre de qué pasará con las pruebas finales. Hay 2 profesores que les hacemos preguntas por los foros y tampoco nos están contestando. Las guías docentes no están todavía actualizadas, así que no sabemos qué cambios puede haber. Algunas organizaciones estudiantiles ya han mostrado su apoyo a la denuncia en Twitter. Apostamos por una evaluación continua y la sustitución de exámenes, en la medida de lo posible, por otras pruebas de calificación que se adapten a la situación actual. Estamos seguros de que con la... Y mientras el Consejo de Gobierno de la UVA debate sobre la evaluación virtual a favor o en contra, en la Universidad de Burgos los alumnos pasan por una situación parecida. Nosotros estamos mandando correos y correos a los profesores, muchas veces sin respuesta. En mi caso, clases telemáticas no estamos teniendo, no hemos tenido ni una clase como tal. Pero se está abierto a la posibilidad de que pueda haber presencialidad en el mes de julio y alargar el calendario, siempre de acuerdo con estudiantes, con profesores. Es la declaración del rector de la Universidad de León. Mantienen el calendario de exámenes con excepciones. Los estudiantes de la Universidad de Valladolid creen que todavía no se llega a cumplir todas las necesidades, mucho menos a resolver todos los problemas. De momento han conseguido que en la nota final pese más la evaluación continua. Ahora van a plantear que las prácticas que no han podido terminar los alumnos se den por finalizadas. Las prácticas puedan darse por finalizadas independientemente del número de horas que haya completado el estudiante. Es algo que hemos propuesto y que esperamos que salga adelante, de modo que si el estudiante decide que necesita tener el título este año y tiene el resto de asignaturas aprobadas, pueda, por supuesto, tener su título de grado en este curso académico para que el curso académico 2021 no le suponga un problema y pueda continuar con un máster o otro tipo de cuestiones que tenga en marcha.
Como les venimos informando, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, acaba de rectificar y finalmente los menores de 14 años podrán a partir del domingo salir a dar un paseo con sus padres. No se saben las distancias, tampoco se saben cuáles son las circunstancias en las que lo van a poder hacer. Y otro segundo anuncio que acaba de hacer el ministro es que las mascarillas quirúrgicas tendrán un precio máximo de 0,96 céntimos. Ahora cambiamos de asunto porque la Federación de Municipios y Provincias ha presentado una batería de 24 propuestas para paliar los efectos de la pandemia en las arcas de los ayuntamientos y diputaciones. Entre ellas está la de poder tirar de remanentes por la crisis del COVID-19. Se trata de una institución donde suele imperar el consenso, pero en esta ocasión ha habido división política, fundamentalmente entre los socialistas y los populares. Ángeles Armisen, presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León y de la Diputación de Palencia. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Sí, los alcaldes socialistas critican que desde la Federación solo se ha pedido una mayor implicación al Gobierno central y no a la Junta. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo no hablaría de división, ¿no? Yo hablaría de que para llegar al consenso en una situación extraordinaria, pues a veces es complicado poder llegar a satisfacer el 100% de lo que todos queremos, pero sin duda todos los grupos políticos han aportado con interés, han aportado a ese documento muchas de esas propuestas y de hecho, bueno, pues en el 95% estamos conformes en un documento que, como hoy todos los medios de comunicación titulan, pues reivindica al Estado, pero también reivindica, como es lógico, a la Administración autonómica, cada uno en sus competencias, y porque en unos momentos extraordinarios las entidades locales somos el muro de contención de las demandas de los ciudadanos y, desde luego, vamos a reivindicar al resto de administraciones su apoyo, que quiere decir tanto como sus fondos, y en cuanto a utilizar el superávit, en lo que estamos de acuerdo, no solo en la Federación Regional, sino también en la nacional, poder utilizar los propios fondos, para que nos entendamos, nuestros ahorros de una gestión eficaz de los últimos años y que en estos momentos legalmente no podemos destinarlos libremente dentro de la autonomía municipal. Una situación extraordinaria requiere medidas extraordinarias y fondos extraordinarios y, por lo tanto, dentro de muchas medidas, que además de medidas financieras hemos recogido medidas económicas de protección del empleo y también, como no, medidas que nos ayuden a contratar de una manera más ágil, que en estos momentos la suspensión afecta a muchos trámites administrativos, etcétera. Bueno, un conjunto de medidas en la que todas las entidades locales estamos de acuerdo y que sin duda pueden faltar medidas, pero yo estoy segura de que no sobra ninguna. Sí, lo que fundamentalmente están pidiendo las corporaciones locales es que tras años de superávit, como decía, son ustedes las instituciones más saneadas, estos remanentes se puedan destinar a la atención ahora a la emergencia social generada por esta crisis. ¿Esto es también una llamada de auxilio ante una recaudación de impuestos mucho menor en los municipios? Bueno, todavía no ha llegado esa recaudación menor, pero sin duda estamos todos intentando flexibilizar las medidas de recaudación. También hay un horizonte de menores ingresos y, más que una llamada de auxilio, yo creo que es los que podemos disponer de unos fondos económicos después de esta alerta sanitaria, si me permiten el símil, estamos ya empezando una alerta social y económica que tenemos que atender, desde el alimento a las familias y a sus necesidades, la atención a nuestros mayores y, sin duda, después de esta situación de confinamiento, pues va a haber unas situaciones de alarma o de alerta económica y social, como digo, que tenemos que ayudar, y las entidades locales conocemos las necesidades de nuestros vecinos que entran por la puerta de ayuntamientos y diputaciones todos los días. Por eso creo que no hay división, ha habido abstención y, como digo, pueden faltar medidas, pero yo creo que no sobra ninguna y este es el primer documento, pero vamos a tener que seguir avanzando porque la situación económica y con las expectativas que ha contado y que ha previsto en las últimas informaciones el Banco de España, pues el descenso del PIB en nuestro país va a generar o va a ocasionar que las medidas económicas y sociales no van a ser de un plazo solo inmediato, sino que las vamos a tener que mantener en el tiempo. Sí, por último, y le pido mucha brevedad porque vamos muy mal de tiempo. Durante la pasada crisis económica, la de 2009, muchos ayuntamientos llegaron a estar en quiebra técnica y financiera. Un ejemplo muy claro es el Ayuntamiento de León. ¿Se puede repetir esta situación en muchos consistorios?
Bueno, yo no lo creo. Yo estoy convencida que las entidades locales estamos en estos momentos reclamando lo que es nuestro papel diario y históricamente hemos demandado, que es que la financiación local sea la justa y se adecue a las necesidades, y también, desde luego, que haya una responsabilidad en la gestión de esos fondos en el momento en que nos les permitan utilizar, y que sin duda alguna se va a priorizar en las consecuencias del COVID. Pues Ángeles Armisen, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, gracias por atender a Castilla y León Televisión. Pues muchas gracias a ustedes y un abrazo fuerte para todas aquellas personas víctimas de la pandemia y, sin duda, también a los familiares que han perdido algún ser querido. Gracias. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha visitado esta mañana las instalaciones de Calidad Pascual de Aranda de Duero y Agropal en Palencia. La Junta destinará 65 millones de euros para garantizar el empleo en la industria agroalimentaria. Mañueco ha destacado el trabajo que está desempeñando este sector durante estos días. Nosotros vamos a destinar 65 millones de euros para garantizar el empleo en la industria agroalimentaria, algo especialmente imprescindible en estos momentos. 20 procuradores podrán asistir al hemiciclo para participar en el pleno de las Cortes del viernes, donde comparecerá el presidente de la Junta para explicar las medidas adoptadas por su gobierno para atajar la emergencia sanitaria del virus y la situación económica derivada. El resto de los diputados autonómicos hará uso del voto telemático tras contar con su certificado digital. La decisión es que sea la misma composición o una composición similar a la que tienen en las distintas comisiones, es decir, 7 miembros del Partido Socialista, 6 miembros del Partido Popular, 3 miembros por parte del Grupo Ciudadanos y la habilitación de todos los representantes de los partidos que están en el grupo mixto. Y 30 nuevas medidas fiscales y laborales ha aprobado el Consejo de Ministros esta mañana. Entre ellas se incluyen la prestación del paro para trabajadores en prueba, la inclusión de trabajadores no esenciales en los ERTEs o la moratoria de alquiler de locales comerciales. Pero destacan sobre todo dos: los autónomos podrán pasar de tributar por módulos a por ingresos y se mejoran las condiciones de financiación. Para cubrir no solo aquellos créditos que sean canalizados a través del sistema bancario, sino también el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija. Es una buena medida que 250.000 autónomos, prácticamente de los 400.000 que hay en estos momentos tributando en módulos, se le pueda facilitar la posibilidad de salir en el año 2020 del sistema de módulos y que puedan recuperarlo en el año 2021. Los datos del Padrón vuelven a echar un jarro de agua fría en Castilla y León. En 2019 nuestra comunidad ha perdido 6.263 habitantes, un 0,3% de la población. Esto nos sitúa como el territorio que más habitantes ha perdido el año pasado. Extremadura y Asturias nos siguen, aunque no de cerca, porque han perdido algo más de 4.000 cada una. También estamos lejos de la media española, que arroja un crecimiento del 0,9%. El barril de Texas, la referencia en el mercado del petróleo estadounidense, ha vuelto a cotizar hoy en positivo tras el batacazo del lunes. Ayer se dejó el 300% de su valor y entró en negativo por primera vez en su historia. La causa, el descenso en la demanda del crudo y los problemas para almacenarlo, puesto que los depósitos están saturados. A esa vuelta a valores positivos ha contribuido que Donald Trump haya anunciado que va a llenar las reservas petrolíferas del país. Y las previsiones del BBVA para la economía española afirman que este año será de recesión. En el informe presentado esta mañana señalan que la caída será del 8%, con una tasa de paro superior al 20%. Para 2021 se apunta una recuperación de casi el 6%, pero su intensidad dependerá de la capacidad de acordar medidas de reactivación tanto a nivel nacional como europeo. España cuenta con dos grandes obstáculos, estructurales además: la alta dependencia de la contratación temporal y el elevado índice de déficit y deuda.
Ha fallecido el periodista leonés José María Calleja. Tenía 64 años y estaba ingresado por coronavirus desde el pasado 19 de marzo. Nacido en Ponferrada, José María Calleja era un habitual colaborador de distintos medios de comunicación y doctor en Ciencias de la Información. Destacó en los años 80 por su lucha por las libertades en la época más sangrienta de ETA. Tanto es así que estuvo amenazado por la banda terrorista. Madres, familias... Los bailarines de la Ópera de París no pueden subir al escenario, pero siguen ensayando en sus casas. Convierten la cocina, la ventana o el balcón en lugares de ensayo. Sus delicados movimientos ahora entre librerías, escaleras o juguetes de niños siguen siendo una bella expresión artística que suaviza este confinamiento. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. En los últimos días estamos viendo cómo llevan el confinamiento algunos de nuestros deportistas más importantes. Javier Mardones, buenas tardes. Y hoy hemos hablado con nuestra piloto más internacional. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Nos referimos a Cristina Gutiérrez. Hay que recordar que la piloto burgalesa se encontraba hace tan solo unos meses en el desierto de Arabia Saudí completando su cuarto Rally Dakar. Pues bien, hoy hemos estado hablando con ella para ver cómo está llevando este confinamiento, obviamente en casa, en su Burgos natal. El automovilismo también se ha visto lógicamente detenido por la pandemia de coronavirus. Los pilotos tienen que cumplir el estado de alarma y no siempre se hace fácil, aunque se intenta a base de mantener una rutina. Bueno, la verdad es que los días de confinamiento, pues depende del día, pues hay momentos en los que estás más de bajón o otros días que estás un poquito mejor. Intentamos siempre tener una rutina deportiva para intentar pasarlo lo mejor y más rápido posible. Cristina Gutiérrez se imagina un regreso en el que aprenderá muchas cosas y volverá con más ganas. Pues la vuelta la imagino muy bonita, todo el mundo querrá disfrutar de su deporte, de sus entrenamientos, y yo creo que sobre todo lo más importante es que vamos a valorar todo lo que vale o valía en este caso, porque ahora al estar encerrados pues te das cuenta de lo que aporta salir a la calle a entrenar o respirar aire puro. Entonces, bueno, yo creo que la salida va a ser como un aprendizaje y sobre todo que yo creo que vamos a coger todos con muchísimas ganas pues reanudar nuestras actividades deportivas. Mientras tanto, toca trabajo físico y labor de puesta a punto para lo que se avecina. El que no quiera que ascendamos me parece que es una situación que no tiene defensa, porque hemos sido los mejores de principio a fin, y así ha sido y así lo he defendido. Es el contundente alegato de Mike Haxen. El presidente del Carramimbre Valladolid ha vuelto a defender su derecho a ascender a la ACB como líder de la LEF Oro en el momento del parón. Este jueves habrá una nueva reunión entre los 18 clubes de la segunda categoría para alcanzar una solución definitiva. Sigue abierto el conflicto en la LEF Oro por las dos plazas de ascenso a la Liga Endesa. Y es que el segundo encuentro telemático entre federación y clubes, al igual que el primero, resultaba estéril. El líder Carramimbre Valladolid ha comandado la tabla en 19 de las 24 jornadas disputadas, más del 70% de la temporada regular. No es cuestión de que no queramos jugar, sino que queremos que se ponga en práctica las bases de la competición, que el primero asciende directo es campeón de liga
La mayoría de clubes apuesta por intentar finalizar la competición teniendo como fecha tope el 15 de junio. Si la Liga no puede reanudarse, son partidarios de anular la temporada 19-20, sin ascensos ni descensos. Una postura defendida entre otros por Trapa Palencia, a 3 victorias de distancia de Valladolid y Guipúzcoa. No puede ser un castigo para los que están en puestos de descenso, pero tampoco puede ser un castigo para el que ha estado ahí arriba todo el año. La ACB, tercera parte de la ecuación, se lava las manos y sigue su camino, garantizándose el consenso de sus 18 clubes. Ante la imposibilidad de finalizar la liga regular y habiéndose disputado solo 2/3 de la misma prácticamente y quedando 11 jornadas por disputarse, han entendido que no debe haber descensos a la Liga de Oro, por lo cual permanecerán en la Liga Endesa. Y es que una liga de 20 equipos a las puertas de unos Juegos Olímpicos sería un auténtico caos para el calendario. Y así nos despedimos. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.